8. ¿Ya lo tiene? Ok, dice la Biblia en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Padre, te suplicamos un espíritu, Señor, de revelación, de entendimiento, de gracia, y que podamos nosotros, Señor, entender tu palabra, recibir tus escrituras en nuestro corazón, y podamos llegar, Señor, nosotros a ser obedientes. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Siéntese, hermano, y yo quiero hablar con usted, como es una noche de doctrina, pues yo quiero hablar con ustedes sobre los 5 ministerios. Creo yo que la doctrina está dividida. Hemos ya platicado algo al respecto, y sin duda alguna necesitamos nosotros revisar las escrituras para poder llegar nosotros a conocer la verdad, porque la misma Biblia dice que conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Es decir que hasta que nosotros no conozcamos la verdad plena, no vamos a ser libres plenos, porque la libertad es progresiva, así como lo es la verdad. Entonces, gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos nosotros en ese caminar, hacia la perfección. Sin embargo, no vamos a poder nosotros llegar a la perfección si no somos perfeccionados. Fíjese que parece redundante quizás eso, pero esa es la terminología correcta. No vamos a poder llegar a ser perfectos si no somos encaminados hacia esa perfección, y eso se llama perfeccionamiento. Entonces, en este pasaje que leímos, se nos aclara de qué manera la iglesia va a alcanzar ese perfeccionamiento. Es decir, todos los hijos de Dios, oiga y ponga mucha atención cuando digo, o sea, cómo digo las cosas. Todos los hijos de Dios estamos destinados para alcanzar la perfección. Pero solamente la van a alcanzar aquellos que de alguna manera sigan, no de alguna, sino de todas maneras sigan la regla que está establecida para alcanzar eso. Ahora, este pasaje dice bien claro que el Señor Jesucristo fue el que instituyó 5 ministerios, 5 funciones ministeriales. ¿Cuáles son? Dice que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios son instituidos por Cristo. Y esos 5 que están instituidos por Cristo,
dice que los 5, según el versículo 12, están diseñados, capacitados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para que sean para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esos 5 ministerios, según el versículo 13, van a estar funcionando hasta. Eso es importante que nosotros lo notemos, que seamos escriturales y que seamos bíblicos. Y ahorita le voy a explicar por qué. Porque hay muchas teologías, incluso humanas. Y yo puedo venir a decirle, es que yo pienso que ya no existe tal ministerio. Pero ese es mi pensamiento. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que los 5 ministerios van a estar funcionando hasta, no que dejaron de funcionar unos, no, sino que los 5, dice, van a estar funcionando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, que mientras la iglesia, mientras los hijos de Dios no alcancen la estatura del varón perfecto, hasta entonces, por decirlo así, o sea que van a ir de la mano, pues. Los 5 ministerios tienen que estar hasta que se alcance ese nivel. Entonces, algunos dicen, pastores sí hay, evangelistas también, pero apóstoles ya no. Eso no es lo que dice este texto. Aquí dice que él instituyó a los 5. Ninguno es mayor que el otro. Ni el apóstol es mayor que el pastor, ni el pastor es mayor que el evangelista, ni el evangelista es mayor que el profeta, ni el profeta mayor que el maestro. Pero sí tienen diferente función. Ni la mujer es mayor que el hombre, por ponerles un ejemplo. Los dos son hijos de Dios, pero con diferente función. A uno de los dos, que es al varón, Dios puso por cabeza. Y la mujer se tiene que someter, pero no significa que la mujer sea menos que el hombre, sino que tienen diferente función. Eso es lo que confunde a la gente. Y de hecho hay algunos ministros, y para ser muy preciso, los falsos, son los que imponen de alguna forma a veces su autoridad sobre otros, cosa que no es bíblica, es antibíblico. De hecho, para remachar lo que estoy diciendo y seamos también bíblicos, aquí en el reino de Dios, en lo espiritual, el que quiera ser mayor se tiene que hacer el menor. El que quiera ser mayor tiene que servir, y eso lo dijo Cristo. Entonces, con eso, de alguna manera, botamos esa enseñanza de que algunos apóstoles tienen que ser mayores que los otros. No, eso no es bíblico. Ahora, sí, nosotros necesitamos conocer las funciones que cada uno ejerce. Porque aunque el presidente de la república no es mayor que yo, porque es humano, es hombre igual que yo, de alguna manera tiene mayor responsabilidad que yo. ¿Sí me entienden? Eso es algo jerárquico. Es algo ya establecido. Dios, mire hermano, algo que nosotros necesitamos saber para seguir con este tema, que es fundamental. Dios es un Dios de orden. Digamos, cuando nosotros logramos entender cómo Dios trabaja, nosotros podemos entender por qué aparentemente Jesús se somete al Padre. No es que Jesús sea menor que el Padre, son uno, Él lo dijo. Mi Padre y yo somos uno. Pero porque Él siempre decía, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque en el reino, otra vez, es importante que nosotros entendamos de que hay funciones. Dios trabaja de esa forma. Entonces, nosotros no queramos, hermano, subirnos a esos linderos.
volcarnos a eso o hacer a un lado esos linderos. Hay principios que Dios ha establecido. A Dios, algunos dentro del pueblo, en su misericordia, a Él pone a unos de cabezas. No que sean mayores que los otros, sino los pone de cabezas porque alguien tiene que ejercer la función. Alguien tiene que dirigir. Por eso el apóstol Pablo le escribió a los corintios: ¿son todos cabezas? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos hombres? No, hay mujeres también. Y hay niños también. Y hay bebés también. Y cada uno tiene su función. ¿Vale más la vida de un niño que la de un bebé? No. O viceversa, ¿vale más la vida de un bebé que la de un adulto? No. Pero hay diferentes funciones. El bebé tiene que ser cuidado por un adulto. Exactamente el mismo principio está en la iglesia. Entonces Dios estableció 5 ministerios para el perfeccionamiento de la iglesia. La iglesia no se puede perfeccionar sola. Quizás pueda hacerlo, pero no debe de hacerlo, porque no ese es el orden. Le voy a poner un ejemplo. Quizás muchos puedan predicar, pero no todos son llamados a pastorear. No todos son llamados a ser evangelistas. No todos son llamados a sentar doctrina, que eso es lo que vamos a ir viendo, cuáles son los ministerios, cuáles son las funciones. Entonces, definitivamente que los 5 ministerios están vigentes, porque ahí dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, los 5 ministerios, yo quiero que vayamos ya captando la idea del tema. Los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo repartió a la iglesia, y es lo que enfatiza aquí el versículo 11 del capítulo 4. Ahora, Jesús, cuando se fue, según el versículo 8, dice que Él repartió esos dones como Él quiso, lo que les dije anteriormente. Es decir, no se trata que alguien diga: siento que soy pastor, o siento que soy maestro, siento que soy apóstol. Puede existir tal vez el anhelo, el deseo, quizás en algún momento el reconocimiento, pero lo primero tiene que ser el establecimiento de parte de Dios, el llamado de parte de Dios a dicho hombre a ejercer tal ministerio. Cuando un hombre dice que es tal cosa, hablando de los 5 ministerios, si es de Dios, tiene que ser respaldado por Dios, porque Él lo llamó. Entonces ahí entra aquel versículo: por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros miramos a personas, a líderes que se llaman ser pastores, ministros de Dios, pero su enseñanza, su doctrina es humana, es personal, el tal no es ministro de Dios. Porque un ministro de Dios, el que Dios ha llamado, va a representar directamente al que lo llamó. Entonces, es fácil cuando nosotros conocemos la palabra y conocemos, hermano, el principio del llamamiento de los ministerios, nosotros detectamos quién es un siervo y quién no. Cuando yo oigo a un líder, puede tener 100,000 personas de membresía, si usted quiere, pero no está predicando a Cristo, no le está dando lugar al que lo llamó, sino se está poniendo él, o está dando enseñanzas humanas. El tal no es llamado de Dios. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y también él decía: yo predico a Cristo y a este crucificado. Entonces hay muchos ministros en este tiempo que están bien vivitos ellos, bien vivos, porque ellos se están representando. Bueno, pero voy a tratar de ser preciso, conciso y macizo. Ok, entonces mire, empecemos. Apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros. Empecemos por los apóstoles. ¿Quién es un apóstol? ¿Qué es apóstol? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué ejerce? La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que sencillamente significa enviado. Ahora, lo tremendo es que los 12 apóstoles del Cordero, y ahorita vamos a explicar eso, los apóstoles de Jesús, los 12, dice que Él los escogió de entre discípulos. Es decir, que Jesús empezó a predicar y decir: el reino de los cielos se ha acercado y todo lo que usted sabe. Y le empezó a seguir mucha gente, multitudes, miles de gente les empezaron a seguir a Jesús. Y de entre esos miles, todos eran oyentes. Ponga cuidado todo lo que le digo. Los pasos para llegar a ser un hijo legítimo, verdadero de Dios, o un siervo de Dios, es primero ser oyente, después creyente, después discípulo, después siervo y después amigo. No todos en la iglesia son creyentes, muchos solo son oyentes todavía. Hay muchos que ya no son solo oyentes, ya subieron un escalón, ya son creyentes. Pero hay otros que ya subieron el escalón, ya no solo creen, sino ahora ya se convierten en discípulos. Pero ya hay unos que ya no solo son discípulos, ya trascienden, ya se convierten en siervos, servidores, doulos. Bueno, de entre los discípulos, de entre los seguidores del Señor, ya no solo los que eran creyentes o oyentes, entonces el Señor escogió a 12 apóstoles. ¿Y por qué les puso apóstoles? Porque los envió a una tarea específica. ¿Cuál era? Una de ellas era expandir el evangelio a los judíos hasta ese momento. Ya más adelante, en el libro de los Hechos, el Señor levantó a otros apóstoles para expandir el evangelio a los gentiles. Pero regresemos un poquito. Estoy bien contento hoy. Aleluya. Ok, mire. Entonces, uno de los problemas que se ha dado, incluso teológicos, es que se ha dicho que solo fueron 12 apóstoles y que no hay más. Y han dicho, y empiezan a mencionar la historia de la iglesia, ¿va? De que ya no se mencionaron apóstoles, sino ya se mencionaron discípulos. Y es cierto, uno mira la historia de la iglesia y uno mira, por ejemplo, el siglo I, el siglo II, cómo los discípulos incluso escribieron muchas cartas. A la iglesia evangélica al principio, la iglesia cristiana al principio, escribieron cartas y ellos mismos escribieron. Por ejemplo, Eusebio era un historiador muy bueno y él escribió de cómo discípulos expandieron el evangelio que los apóstoles habían predicado. Sin embargo, cuando nosotros ya miramos el libro de los Hechos y le ponemos así por la lupa, nosotros notamos que hubieron otros apóstoles con título apóstol, aparte de los 12 apóstoles. Entonces, ¿cómo explicar esto? Bueno, lo explicamos de esta forma. El Padre al principio ejerció su ministerio, por decirlo así, bajo el título de Jehová. Y obviamente Él, como Padre, Dios, como Padre, Él levantó sus ministros. Llamó a sus ministros, que eran profetas y sacerdotes. ¿Vamos bien? En todo el Antiguo Testamento nosotros miramos que el Padre o Jehová levanta y llamó a sus ministros y los llamó sacerdotes y profetas. No se miraba en el antiguo pacto como por ejemplo un llamado ministerial como evangelistas o pastores, no, sino se les llamaba sacerdotes y profetas.
Esos eran los ministerios que el Padre daba. Pero una vez que vino el Hijo, entonces el Padre como que terminó su función y entró el Hijo. Y el Hijo empezó a repartir dones o ministerios, y que fueron los 12 apóstoles. A estos 12 apóstoles se les llama los 12 apóstoles del Cordero, efectivamente. Pero una vez que se fue el Hijo, él mismo dijo que iba a venir el otro, el Consolador, o el Espíritu Santo, el Paracletos es la palabra griega. Paracletos es el otro yo, idéntico, igual, el otro yo. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 14 de Juan. Entonces, el Espíritu Santo también tiene sus ministros y tiene su forma de trabajar, por decirlo así, para que me vaya entendiendo. Entonces, mire, en este orden de ideas, y ahorita vamos a ver los versículos, espérenme un rato. Entonces, en este orden de ideas, podemos decir que están los apóstoles del Cordero, que fueron los 12, y a partir que empezó la iglesia, que nació la iglesia y se siguió desarrollando, están los apóstoles del Espíritu, que esos son los que han estado en toda esta temporada, por decirlo así, casi 2000 años, ejerciendo ministerios del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo llama a los ministros. ¿Vamos bien? Ok, mire, entonces vamos a ver algunos versículos. Hechos, capítulo 20 y versículo 24. Libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ok, aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice bien claro acá que él recibió un ministerio. Que él recibió un ministerio separado de los 12 apóstoles que estaban establecidos ya, que eran los apóstoles del Cordero. Porque el apóstol Pablo fue un apóstol extra de los 12. Ahora, ¿por qué digo yo que del ministerio que él está hablando acá es el ministerio apostólico? Fácil. Si quiere solo para verlo, váyase a Romanos, o si quiere váyase a Primera de Corintios, déjeme ver. Sí, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya aquí ya vemos un apóstol fuera de los 12. Entonces ya solo con esto, ya para qué explicamos más, aunque hay mucho, ahorita vamos a seguir. Pero si no entendemos solo con esto, que hubo un apóstol extra de los 12, entonces nosotros cerramos la doctrina, nos cerramos a la doctrina. Pero es obvio que hubieron, ya solo con este ejemplo, pero hay más, ahorita los vamos a ver. Entonces están los 12 apóstoles del Cordero, y aparte hubieron otros apóstoles adicionales, que son los que, incluso hay muchos en este tiempo, que se tienen que levantar para el perfeccionamiento de la iglesia, porque son los 5 ministerios. Espero me esté dando a entender, hermano. Ok, entonces mire,
En Hebreos capítulo 3, versículo 1, hay un pasaje que se nos aclara cómo el Padre tiene sus apóstoles. Hebreos capítulo 3 y versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién? Cristo Jesús. Este apóstol, que era Cristo, este es un apóstol del Padre, porque el Padre lo envió. Pero el Padre tenía otros apóstoles que le envió antes de la venida del Hijo. Pero aquí está hablando del apóstol del Padre. Entonces, ¿por qué le leí este versículo? Porque yo quiero que entendamos, vamos a ir en orden, cómo el Padre tiene sus apóstoles. Y uno de ellos era Cristo. Ok, pero entonces el Hijo también tiene sus apóstoles, lo que les estaba diciendo, que son los 12 apóstoles. Eso está en Mateo capítulo 10 y versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Simón el cananita, Judas el Iscariote. Ahí están los 12. Estos son ya los 12 apóstoles del Hijo. Otra vez, ya vimos uno de los apóstoles del Padre, Cristo Jesús. Ahora miremos los apóstoles del Hijo. Aquí están en el capítulo 10 y versículo 2 de Mateo. Y los apóstoles del Espíritu Santo, los que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Estamos ahorita con los apóstoles, ya vamos a ver pastores y todo eso. Ok, pero ahora miren lo impresionante. Vámonos a Hechos. Hechos capítulo 14. Y versículo 4. Hechos 14, 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licanoía, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé también llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ok, entonces aquí ya se suma otro apóstol, que se llamaba ¿cómo? Bernabé. Bernabé y Pablo no eran de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Cordero. Estos ya son apóstoles del Espíritu. Entonces, ¿por qué dicen que solo hubieron 12 apóstoles? Si aquí dice claro que estos dos eran apóstoles, Pablo y Bernabé. Tremendo, ¿va? Pero hay más. Vayámonos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Déjeme ver.
Mi Biblia no tiene Tesalonicenses, dijo una vez un hermano. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y 1. 1:1 y luego vamos a leer el 2:6. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el 2:6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Qué bonito, ¿ah? Fíjese pues, ¿quién escribió la carta a los tesalonicenses? La primera carta. No, ahí dice que fue Pablo, Silvano y Timoteo. O sea que estos tres escribieron la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, como eran tres, ya en el versículo 6, porque está escribiendo, ¿va? O sea, no quiero leer todo el capítulo 1, sino me salté hasta el 2:6, porque el contexto es de que Pablo, Silvano y Timoteo ahora dicen aquí, no buscamos. O sea, Pablo, Silvano y Timoteo están diciendo en el versículo 6, no buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. O sea, estos tres están diciendo que ellos no están buscando carga, pero si pudieran hacerlo como apóstoles, que son estos tres que escribieron, lo pudieran hacer, pero no lo están haciendo. La verdad que yo quiero sacar aquí es que, entonces aquí ya miramos otros dos apóstoles más, Silvano y Timoteo. Y fíjese lo impresionante de Timoteo, así entre paréntesis, una pequeña enseñanza, porque eso más o menos lo vimos cuando les prediqué aquel tema de sin humillación no hay exaltación, ¿se acuerda? Y miramos algunos ejemplos de Timoteo, cómo él fue creciendo. Timoteo primero era ayudante. Después, o sea, fue ascendiendo. En un momento llegó a ser hijo incluso de Pablo, hijo verdadero. Pero ya aquí ya es apóstol también él. O sea, ¿cómo se va recompensando? Y cómo el Señor en su misericordia lo va haciendo a uno crecer en gracia. Y ministerialmente también los hombres crecen, definitivamente. Silvano y Timoteo. Entonces miren, definitivamente necesitamos nosotros votar toda tradición. Porque por eso la teología, a veces que se da en las escuelas, es buena, pero está limitada. Y como ya hay parámetros, entonces hay una limitación y se ha dicho, no solo son 12 apóstoles del Cordero, y ahí se cierra la teología. Pero la teología son pensamientos humanos. Alguien se echó su buena pensada y escribió su libro. Pero nosotros para ser más certeros debemos de ser escriturales, que es lo que la Biblia dice. Es cierto, el Señor Jesús, y es cierto, en el cielo hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén, que cada puerta va a tener el nombre de los 12 apóstoles, pero los 12 apóstoles del Cordero, eso es cierto. Pero eso no significa que no haya apóstoles del Espíritu. Y ya miramos por lo menos 4. Pablo. Y si fuera a ir un poquito más lejos, por ejemplo, Matías, el que reemplazó a Judas el Iscariote, el que lo traicionó, ese ya sería un 13. Aunque ese reemplazó a Judas, porque estaba profetizado en los Salmos. Pero digamos eran los 12 apóstoles y Judas, el que lo traicionó, se ahorcó. Pero en el libro de los Hechos dice que escogieron a Matías a otro apóstol. Escogieron a otro, y ese ya no era bueno, sí viene a ser el Cordero, pero no lo escogió el Cordero, lo escogieron los apóstoles y el Espíritu. Entonces Matías vino a reemplazar a Judas. Vino a ser el 12, va, si usted quiere. Pero si fuéramos un poquito así, digamos, más estrictos,
si no miráramos a Pablo, si no miráramos a Timoteo, si no miráramos a Bernabé, y si no miráramos a Silvano, entonces de alguna manera, si dijéramos de Matías, si fuéramos más estrictos, no, solo 12 y se murió Judas, ni modo, ya nos cojamos a más, pero escogieron a Matías. Pero si alguien se pone al brinco, no, pero reemplaza al 12, ok, pues tenemos a 4 y ya miramos los versículos. Y ese es solo aquí. O sea, durante toda la historia de la iglesia han habido apóstoles que el Señor ha levantado. Y los hay. Ahora, hay un versículo que ahorita se me vino a la mente. En Apocalipsis. Y esto es crucial para entender esto también. Apocalipsis capítulo, déjeme ver. Ayúdeme así para buscarlo, donde dice, yo sé que tú has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es a la iglesia de, puede estar en el capítulo 2 o en el capítulo 3, déjeme ver, vamos a ver. ¿A la iglesia de qué es? No, vamos a ver. ¿Es la de Éfeso? Ahí está. Mire cómo el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Esta era una iglesia que fue fundada más o menos como en el año 70, 80 después de Cristo. Muchos de los apóstoles habían muerto, o sea, los apóstoles del Cordero habían muerto. Pero él dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, lo impresionante de esto es, los 12 apóstoles del Cordero que el Señor llamó, ¿era cuestionable su apostolado, sí o no? No, claro, no era cuestionable, porque ya se sabía que el Señor los había llamado, y esos eran apóstoles, eran reconocidos. Tanto que dice que el libro de los Hechos, que la gente respetaba a los apóstoles y se sometían bajo su doctrina. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque lo reconocían, sabían que eran los 12. Pero cuando le quitaron la cabeza a Jacobo, y así empezó la persecución en la iglesia en Jerusalén, y todos empezaron a desparramar, pues a todos los mataron. A todos los apóstoles mataron, a excepción de Juan, según la historia. Y la Biblia no dice que mataron a Juan tampoco. Entonces, pero ya para este tiempo, ya los apóstoles, el único que estaba vivo era Juan. Y tal vez Pablo. Entonces, ¿por qué dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son? Ya en ese tiempo ya se habían levantado otros apóstoles también, de parte de Dios, y falsos. Entonces habían apóstoles verdaderos y falsos, a tal grado que ellos tenían que discernir quién era el malo y quién era el bueno. Por eso es que el Señor dice, buenísimo, conozco tus obras y tú sabes discernir quiénes son los míos y quiénes no son. Como quien dice, tiene que haber. Cuando dice que hay trigo y cizaña, quiere decir que hay de los dos. Espero me esté dando a entender, hermano. Entonces, una cosa es, ahora aquí vamos a meter la aplicación. Ahora, yo entiendo que en este tiempo, bueno, en todos los tiempos, pero en este más, porque está escrito en 1 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, que el último tiempo va a ser de una apostasía generalizada. Entonces yo entiendo que en este tiempo, por causa de la apostasía y por causa del fin, la maldad está incrementada y hay muchos falsos apóstoles.
De hecho, hace unos 30 años, un apóstol genuino, que ya murió, el que fundó, de hecho, Ministerios Elim, él profetizó de parte del Señor y dijo que se iba a dar una apostolitis, así lo llamó él. Porque hace 30 años eran contaditos los apóstoles que se oían, pero contados. Yo todavía no había nacido, por supuesto. De nuevo, pues. Ok, entonces, y él profetizó que iba a haber una apostolitis, y eso es lo que está ahora. De que ahora cualquiera dice yo soy apóstol, y yo soy apóstol, y que yo soy profeta, y esto y lo otro. Pero eso no quita que no hayan verdaderos. Claro, hay una apostolitis. Ahorita, hermano, hay que abrir bien los ojos. Hay que abrir bien los ojos. Yo le aconsejo en el nombre del Señor, hermano, abramos bien los ojos y discernamos quiénes vienen de Dios y quiénes no, porque la Biblia dice que aún el diablo, se viste como ángel de luz. Así es, hermano. Entonces, el hecho que hayan falsos no significa que no haya verdaderos. El hecho que venga un anticristo no significa que no esté el Cristo verdadero. Entonces, el problema está que cuando a uno no le gusta estudiar, a uno no le gusta profundizar, entonces uno dice, todos son iguales. Mentira. No. Hay un pequeño remanente. Si no, hermano, si no fuera así, entonces el anticristo se hubiera aparecido. O sea que sí hay algunos fieles. Contaditos, pero los hay. Sí, hermano, hay que ser claros. 1 en 1.000.000, dijo alguien, pero los hay. Los hay. Y tal vez por ese 1, por ese 2 que están así, hermano, perdidos, el Señor no ha venido. Entonces, en este tiempo hay mucha falsedad. Hay mucha apostasía. Hay muchos diciendo, no, yo soy apóstol, tal vez porque hacen milagros, porque hacen esto y lo otro, porque tienen cierto reconocimiento, pero no necesariamente puede ser genuino. Entonces, otra vez, pueden haber 1.000.000 de falsos, pero más algún verdadero hay. Los hay. Porque si no, entonces tiremos todos estos versículos, quitémoslos de la Biblia, arranquémoslos. Y no vamos a hacer eso. Sí los hay. Luego lo que les expliqué de Efesios, dice que los 5 van a estar hasta que el cuerpo sea perfeccionado. Entonces tiene que estar. Los 5 tienen que ir de la mano. Pero ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos pastores? No. Pero sí los hay. Ok, ¿cuáles son las funciones entonces apostólicas? Ya miramos que entonces hay apóstoles, que sí hay, porque Dios los estableció y son para perfeccionar a la iglesia. ¿Cuáles son entonces las funciones apostólicas? Una de ellas es establecer doctrina. Un pastor establece también doctrina, pero ya una doctrina que ha sido corroborada por un apóstol. Porque digamos que lo que los pastores enseñaban en la Biblia, al principio de la iglesia, era lo que los apóstoles ya habían establecido. Entonces, digamos, es como una repetición, por decirlo así. Es como una repetición que de alguna manera se da, o sea, dan los otros ministerios. Es como pero entonces una de las funciones del apóstol es establecer doctrina según Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42, leámoslo, porque como estamos de todas maneras estudiando la doctrina, vamos a tener que leer los versículos. Hechos, le dije 2, 42, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la doctrina la sientan los apóstoles. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque de alguna manera el apóstol tiene la función de hacer eso, pero es porque Dios lo ha capacitado para recibir esa revelación. No que los ministros no tengan revelación.
sí tienen revelación, pero el orden de establecer doctrina es del apóstol. Y ya los pastores le dan seguimiento a eso que ya se establece. En ese orden de ideas es cuando el apóstol Pablo dice de la mujer: no permito que la mujer enseñe en la iglesia. Ahí el apóstol Pablo no está diciendo que la mujer no puede ser pastora, que no puede pastorear, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la mujer no puede enseñar, didasco es la palabra griega, no puede establecer doctrina. Y ese es uno de los problemas heréticos que está en este tiempo, que la mujer se quiere levantar como profeta y dice: el Señor me dijo esto y establecemos esto y esto, y eso es completamente herético, eso no es escritural. De hecho, en Puerto Rico hay una o dos mujeres que se dicen ser apóstoles y nadie les puede decir nada a ellas, según ella. Ella tiene la última palabra en establecer doctrina, en decir: el Señor me dijo esto, que es así, así, así. Y así es como se empiezan a levantar las herejías. No, yo fui al cielo, yo fui al infierno, el Señor me dijo que dijera esto y esto va a ser así, 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 así. No. Entonces ahí es donde se pierde el orden bíblico. Entonces, para nosotros no caer en herejías y no empezar a hablar disparates y sandeces, debemos de someternos al orden apostólico. Cuando lleguemos a ver primeramente Dios, a ver, no sé si nos dé tiempo ahora, pero la función de profeta no es igual a alguien que profetiza a alguien que es profeta. Eso hay que explicarlo, porque a veces en las congregaciones, si alguien profetiza, ya dicen: la hermana o el hermano son profetas, porque profetizaron. No, 100,000 veces no. Porque la Biblia dice que hay dones, está el don de profecía. Entonces lo que la hermana o el hermano puede tener es el don de profetizar. Y entre paréntesis, el don de profecía solo tiene que ser para consolar, para edificar, ¿y cuál es el otro? Y para exhortar. Nadie puede venirme a decir: el Señor me dijo que tú te tienes que casar conmigo, repréndalo. O alguien que le venga a decir: no, el Señor me dijo que me tiene que dar $100, repréndalo. O mándelo aquí conmigo. No, ese no es profecía. Esos son sentires personales. Hay que tener cuidado. La profecía no es para no es para actuar, sino de alguna manera para confirmar. Para confirmar. Una oportunidad alguien le dijo a un hermano: se hizo así medio misterioso, hermano, el Señor me está diciendo que me tiene que dar $5,000. Entonces el otro hermano bien sabio le dijo: sí, pero el Señor me lo ha dicho a mí. Dios te bendiga, ahí nos vemos. El hermano le estaba diciendo que quería $5,000 porque el Señor le había dicho que le diera $5,000. Entonces el otro hermano bien sabio le dijo: sí, pero a mí no me lo ha dicho el Señor. Entonces Dios te bendiga, vaya y nos vemos. Sabio. Entonces ya que Él me lo diga, pues yo los doy. O sea, es lo bonito de la palabra, hermano, que la palabra nos ubica. La palabra del Señor nos ordena. Nosotros no debemos de ser místicos. Ahora, el Señor habla, definitivamente que sí habla. Habla personalmente, habla audiblemente, habla al corazón, habla en sueños, habla de muchas formas. Pero debemos nosotros de discernir, debemos discernir. Cuando usted reciba una profecía medio misteriosa, venga y vamos a estudiarla. O si sueña algo, no saque sus conclusiones tan rápido, a lo mejor comió frijoles. Sí, hermano. No, es que a veces somos bien místicos y soñé. No, el Señor, déjese de cuento, usted comió champurrado, mucho. Amén. Ok, entonces, disculpe, va, que tal vez sea así, pero es que las cosas se tienen que decir así. Ok, entonces el apóstol establece doctrina. Efesios capítulo 2, versículo 20, ¿ya lo leímos? Efesios capítulo 2, le dije, versículo 20 dice:
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aunque el apóstol establece doctrina, también nosotros tenemos que tener, hermano, inteligencia. Nosotros también tenemos que ver, él es apóstol y está sentando doctrina, y amén. ¿Cómo que amén? Puede ser apóstol y está sentando doctrina, pero entonces también nosotros tenemos que ver si la doctrina que está dando, la piedra angular o la base o el fundamento es Cristo. Entonces, aún el que se dice ser apóstol tiene que ser examinado. Y eso fue lo que hacía la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis que leímos. Eran apóstoles y sentaban doctrina y tenían el poder y todo pero uno tiene la responsabilidad. Mire, hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad de escudriñar las escrituras. Tenemos la responsabilidad. Por eso yo le he dicho a usted, a uno que yo le estoy predicando, usted examínelo. Examínelo, hermano, porque nos hace bien examinar las escrituras. Yo tengo temores, yo no le voy a estar dando serpientes y de comer, le voy a dar pan, pero también es su responsabilidad. Por eso lo felicito, los que anotan, excelente, porque hermano, y ese es el problema de la mayoría de la gente en las iglesias, que todo se lo tragan, todo. Y hermano, y a veces se dicen unos disparates. Y la gente, amén. Por allá se le ocurrió decir a alguien, Jehová es Dios, amén. Y nosotros somos sus hijos, amén. Hasta ahí va bien. Pero si nosotros somos hijos, entonces somos Jehová Junior, amén. Gritaron todos. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que él era Dios. Tremendo, hermano. Entonces, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. En el nombre de Jesús. Otra función que el apóstol hace, aparte de establecer doctrina, es cubrir. Según Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. El Señor, cuando resucitó, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él promete que estaría cubriendo a los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Esta cobertura la reconoció el centurión en Mateo 8:8. Eso lo hemos estudiado, de cómo uno se tiene que someter. Por eso, hermano, este ministerio, aunque yo soy pastor y yo puedo tener revelación y el Señor me habla, que me habla, pero el orden es que yo tengo que estar cubierto bajo otro ministro. Porque uno necesita dar cuentas, hermano. Uno necesita dar cuentas. El presidente es el presidente de la República y todo lo que usted quiera, pero a él da cuentas a la Cámara de Representantes y le jalan las orejas. No se las jalan delante del televisor o de las noticias, pero él es dicen por ahí, pues, usando un término malo, vulgar, él es el títere de los otros. Entonces, el ministerio apostólico cubre. ¿Y por qué es importante estar bajo la cobertura apostólica? Para no estar uno desamparado y así también poder recibir la enseñanza y la doctrina. Para eso es la cobertura. O sea que la cobertura no es porque el apóstol se quiera imponer o quiera decir: aquí se va a hacer lo que yo diga, mis chicharrones aquí truenan. No. Sino ese es el orden de Dios y es la persona indicada que Dios ha puesto para impartir la enseñanza, la doctrina, y ya los que están bajo esa cobertura pues ya la reparten al pueblo. Eso es así. El ejemplo lo traigo otra vez al matrimonio, porque todo está íntimamente ligado. No es que la mujer tiene que estar sojuzgada al hombre, y sujeta, y tampoco el hombre aquí hacer lo que yo quiero. No, eso hay que ponerle cuidado. Si eso está pasando, hay que ponerle cuidado. Porque hay machismo o hay feminismo y eso hay que anularlo. Pero sí tiene que haber alguien que dirige, porque no pueden haber dos cabezas, porque entonces sería un monstruo. Un animal con dos cabezas, ¿qué es?
Esa es la palabra. Hay deformidad. Entonces Dios es un Dios de orden. El otro día les puse el ejemplo, ¿va? De lo que el Señor dice, la revelación del Padre que me dio a mí, pero yo la doy a mis siervos, pero a través del ángel. O sea que Dios siempre respeta ese orden. No es para imponer, sino ese es el orden. Y una tercera función que hacen los apóstoles es que envían ministros. Envían. Y generalmente los apóstoles envían a aquellos que han estado sujetos, aquellos que han estado aprendiendo. El Señor Jesús nunca mandó a alguien sin antes prepararlo. Nunca. Entonces, ¿por qué a veces se levantan así pastores solos y empiezan a hacer sus obras y todo y de repente se dividen o hacen cualquier cosa? Porque se levantan solos. Pero cuando son enviados es porque ya de alguna manera van preparados, ya van avisados, y si algo le pasa a ese en el camino, tiene protección. Y el que lo cubre le dice, sabes que no vamos a arreglar esto. Es como cuando uno le dice a un hijo, mira, el hijo le dice, papi, ¿me prestas el carro? No, no te lo presto porque no tenés licencia. Pero ¿sabes qué? Aquí está la llave. Tené, si te pasa algo, ni modo, yo sé que no tenés licencia. Si te para la policía, no hay problema, yo voy y yo respondo. Esa es la cobertura. O sea, está bien, no tenés licencia, sí, pero no tengas pena, aquí tenés la llave, yo me hago responsable. Pero yo le digo a él, ¿sabes qué? No tenés licencia, no te presto las llaves. Y viene él y de noche quita las llaves y se lleva el carro y por casualidad esa noche caballo para la policía y se lo quitan. Por no estar avisado, por no estar bajo la cobertura, va a tener que pagar las consecuencias solo. El padre no va a ir a ayudarle. ¿Por qué? Porque no le dio permiso, no lo cubrió. Entonces la cobertura es para eso, es para protección. Si lográramos entender eso, todas las iglesias, todas estaríamos unidas. Uno de los problemas de que hay así grupos, cada quien con su grupito, es porque nadie se quiere someter a nadie. Ese es el problema. Nadie quiere que le diga nada a nadie. Y yo sé que eso es lo difícil. Porque sinceramente, hermano, no mucho nos gusta que se nos digan las cosas. Sinceramente, seamos honestos. A mí me pasa. Pero qué bueno es que a uno le digan, mira, esto y esto. Uno aprende más, hermano. Uno aprende más. Yo se lo he contado y se lo voy a volver a decir. Yo he cometido muchos errores y a veces mi esposa me ha dicho esto y esto y esto. Yo le digo, no, yo, cabal, a regarla. Pero cuando ya estamos los dos de acuerdo y yo agarro consejo y ella también, las cosas marchan bien. No por gusto son dos son mejor que uno, y 3 son mejor que 2, 10 son mejor que 5, 100 no digamos. Entonces aquí de una vez aprovecho yo a decirle, por eso nosotros estamos en cobertura. En mayo vamos a tener nuestro aniversario y yo voy a traer pastores, amigos míos, que estamos unidos. Uno de los pastores de aquí de Moreno Valley va a venir a ayudarme, va a traer el grupo de alabanza de su iglesia. El otro pastor es San Bernardino, va a venir a apoyarme. Y vamos a traer al apóstol también que nos cubre. Entonces estamos unidos. Yo esa unidad la quisiera con todos los pastores de aquí de los valles. No es que yo tenga mi denominación y diga, no, con ellos no, solo con los que son míos. No, yo quisiera con ellos, pero ellos no quieren. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Allá no puede hacer uno nada. Entonces, pero es importante estar cubierto y es importante ser uno enviado. Entonces la función apostólica establece doctrina, cubre y envía. Y lo representa el águila. El águila, pero eso lo vamos a platicar tal vez después en detalle, porque eso es extenso. ¿Cuántos minutos llevo? 1 hora. Ok, dejémoslo ahí. Gracias a Dios cubrí el tema del apóstol, ¿verdad? Quizás dentro de 8 días vamos a seguir con el profeta, porque son 5. Entonces, quedemos claros, hermanos, que los 5 ministerios están establecidos, están vigentes. ¿Para qué?
para el perfeccionamiento de la iglesia. ¿Por qué muchos aceptan? Sí, pastores sí, evangelistas sí, pero apóstoles no. ¿Por qué? Si ahí dice que son 5. Entonces nada más es de conocer sus funciones, reconocer sus funciones, reconocer cada uno la visión, su trabajo y someterse al orden y todo va a marchar bien. Amén. ¿Habrá alguna pregunta antes de terminar y cerrar con broche de oro? Matías, porque fue el que de hecho, ahí leámoslo en Hechos, vamos a ver,